Nuevo proceso. CNE recibirá desde este 30 de octubre postulaciones para comicios de diciembre. Vital para la participación. Luis Almagro exhortó a la oposición a exigir garantías electorales. En defensa de la moneda, almirante Remigio Ceballos informó que fueron incautados más de 2.000 millones de bolívares pertenecientes al nuevo cono monetario. Continúan las detenciones. 3 exfuncionarios venezolanos fueron arrestados en España por vinculación con corrupción. Intento de hurto. Ministro Mota Domínguez denunció más intentos de sabotaje al sistema eléctrico nacional. Tomaron su decisión. Partido Causa R anunció que no participará en elecciones municipales. Fiestas patronales. Este 28 de octubre se celebró el Día de San Judas Tadeo. Respuesta pacífica. Catalanes protestaron contra la declaración de independencia decretada por el Parlamento. Dios del trueno. Tercera entrega de la saga del superhéroe Thor hace su debut en la gran pantalla. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, 6:33 de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días, feliz inicio de semana. Bienvenidos, Gregorio Rojas y Lirio Pérez, listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Y hoy lo hacemos en los Andes, Lirio, en el estado Táchira. Sí, allá se genera información en materia de salud. Nuestra compañera Marine Glot nos tiene el reporte. Marine, buenos días, adelante. Hola, buenos días. Más de 130.000 dosis han sido aplicadas en el estado Táchira para prevenir la difteria. La Corporación de Salud desmintió alguna alarma epidemiológica por enfermedades en el estado andino. Sin embargo, el trabajo preventivo fue reforzado. A la fecha no hay ningún contagio por difteria en la entidad, un total de 52.343 dosis de pentavalente que inmunizó a niños menores de 10 años y a partir de 10 años se han aplicado 77.321 dosis de toxoide diftérico. Corpo Salud sostiene que no hay alarmas en el estado por difteria, fiebre amarilla u otras patologías. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Marine, gracias. Finalizamos nuestro recorrido por el país en el estado Delta Amacuro. Allí feligreses rindieron honores a San Rafael Arcángel. Y Ángel Marcano nos amplía. Buenos días, Ángel. Buenos días. Con actividades culturales y recreativas festejaron en Barrancas del Orinoco en honor a su santo patrono, San Rafael Arcángel. Un desfile de agrupaciones musicales invitados por el alcalde Humberto Racanelli se presentaron durante 4 días, iniciando con un amanecer llanero. Los asistentes del evento cultural se deleitaron con artistas como Santiago Rojas, el árabe coplero, el del Tanito de Oro, los originales del Vigía, John Jairo, el Pato Pipón, entre otros. Con cantos al santo patrono, degustación de alimentos y toros coleados, culminaron las festividades recreativas. Desde Tucupita TV, la cámara Yolenma Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Ángel. Continuamos con más información. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que este lunes inicia el proceso de postulaciones para las elecciones municipales y de la gobernación del estado Zulia, que se efectuarán de forma conjunta en diciembre. Lucena precisó que el proceso para las postulaciones comienza este lunes 30 de octubre y deben presentarse ante las juntas respectivas los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Informó que quienes se postulen por iniciativa propia deben presentar ante la junta respectiva el 5% de firmas de respaldo de la circunscripción a la que corresponda. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que la oposición venezolana no debe acudir sin garantías a las elecciones municipales que se realizarán en diciembre. A juicio de Almagro, en Venezuela los procesos electorales son manipulados. Aseveró que el gobierno se burla del resultado de los comicios. El secretario general, además, aseguró que ninguna elección en Venezuela dará garantía a los electores, a no ser que se realice con observación internacional calificada, en especial de la OEA.
El comandante estratégico operacional almirante en jefe Remigio Ceballos afirmó que el ente incautó la cantidad de 2.300 millones de bolívares del nuevo cono monetario e indicó que han detenido 114 aeronaves ilegales que han intentado ingresar distintos materiales al país, la mayoría procedente del noroeste del Caribe y Colombia. Ceballos anunció igualmente que el CEOFAM ha desmantelado 74 laboratorios que estaban destinados a la explotación ilegal del arco minero. Añadió que en el marco de la operación Centinela y Torniquete han desplegado a más de 30.000 funcionarios en toda la frontera. De igual manera, aseguró que la Fuerza Armada se encuentra en total capacidad para defender al país y que se encuentran trabajando en conjunto con todos los organismos de la nación. Aunado a la detención del exministro de Energías, Nervis Villalobos, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Española arrestaron a otros 3 funcionarios del gobierno venezolano identificados como Luis Carlos de León Pérez, César David Rincón Godoy y Rafael Reiter Muñoz. Se conoció que la detención de los exfuncionarios públicos se debió a una orden dictada por autoridades de los Estados Unidos por su presunta implicación con actividades de blanqueo de capitales y corrupción con la empresa Petróleos de Venezuela. Una agencia de investigación estadounidense asegura que los 4 detenidos realizaron emisión de facturas falsas o infladas y los fondos acabaron presuntamente en depósitos en Suiza. El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, anunció a través de su cuenta en Twitter el fallecimiento de una persona en el estado Vargas al intentar sustraer material estratégico del sistema eléctrico nacional. Domínguez indicó que se trata de una nueva víctima que quiso cortar el cable principal de un banco de TX ubicado en la entidad varguense. El ministro anunció que con esta nueva acción de sabotaje suman 42 las personas fallecidas por esta causa en todo el territorio nacional. El partido político Causa R anunció que no participará en las elecciones municipales previstas para diciembre. La organización política considera que el pasado 15 de octubre se ejecutó un fraude en las elecciones de gobernadores al desconocer la victoria de Andrés Velázquez en el estado Bolívar. A su vez, afirmaron que no criticarán a quienes voten porque la abstención no puede convertirse en una acción política. Igualmente, la Causa R propuso desde ya escoger en primarias al candidato presidencial de la oposición, advirtiendo que la MUD debe estar preparada en caso de que se adelanten las elecciones presidenciales. Este 28 de octubre se celebró el Día de San Judas Tadeo. Los 57 años de las fiestas patronales del Santo de las Causas Perdidas reunió a feligreses de diversas partes del país, quienes asistieron a su santuario para venerarlo y agradecer por los favores recibidos. Oliver Rodríguez estuvo allí y nos trae este trabajo especial. Muchas son las peticiones que con fe impulsan sus devotos, desde causas individuales hasta colectivas. Destacan entre quienes ponen toda su confianza en San Judas Tadeo. Me diagnosticaron cáncer de colon, me vi mal, no contaban conmigo y bueno, aquí estoy. Fe, mi familia pidió a San Judas todo el estar aquí con ellos. Y ya tengo 4 años, este año me hice mis exámenes tumorales y aquí estoy. Ella fue gracias a un milagro de San Judas Tadeo. ¿Por qué? Porque mi hija no podía tener hijos, ya tenía muchísimos tiempos de casada y no le pedimos muchísimo y veníamos todos los años hasta que él nos concedió este gran milagro. La Orden Agustino Recoleta por más de 50 años ha dicho presente en esta comunidad. Desde su llegada han seguido el clamor de quienes se creen firmemente en este santo. La vida de San Judas no fue una vida fácil, fue una vida marcada por el martirio. Según la tradición, se nos cuenta que San Judas Tadeo perdió la vida, le cortaron la cabeza. Entonces, en medio de las dificultades, en medio de las tentaciones incluso quizás de decirle no al Señor, él fue capaz de mantenerse fiel al Señor. 57 años llevamos exactamente aquí en San Judas Tadeo, en el santuario San Judas Tadeo, y esta devoción ha ido creciendo mucho. La misa solemne estuvo a cargo del cardenal Jorge Urosa Sabino, quien aprovechó la oportunidad para pedir a los feligreses mantener en la lista de peticiones a Venezuela. Hay problemas gravísimos de escasez, de hambre, de violencia, de delincuencia, y tenemos que superar todo eso unidos a través de la vivencia de la caridad, la vivencia de los mandamientos de la ley de Dios, la solidaridad, el amor fraterno, el rechazo al mal, el rechazo al crimen.
La Fraternidad Seglar, el grupo de jóvenes agustinos recoletos y la Cofradía de San Judas Tadeo son solo algunos de los grupos parroquiales que activamente participan en estas fiestas patronales. Tengo más de 25 años aquí prestando servicios en mi parroquia, haciendo lectura, colectas, y eso ha cambiado muchísimo, muchísimo mi forma de vivir. Realmente los jóvenes necesitamos mucha esperanza y qué bueno sería que San Judas, en intercesor a Dios, pues nos pueda hacer ese bien para todos. Como parte de las actividades previstas, se realizó una procesión por las principales calles de la parroquia. Vecinos del sector también participaron en la caminata. Tras este recorrido, el Santo de las Causas Imposibles llegó a su santuario acá en La Pastora, en donde los feligreses acostumbran a recibirlos con cantos y elevan plegarias que junto a las diversas peticiones son recibidas para a lo largo del año tener la esperanza de ser escuchados. En Puerta de Caracas, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. Y cientos de miles de personas se manifestaron este domingo en el centro de Barcelona en contra de la declaración de independencia realizada el viernes pasado por el Parlamento de esa región y en favor de la unidad de España. En la convocatoria participaron dirigentes de Ciudadanos Liberales, socialistas y de centro derecha, los tres grupos que abandonaron el hemiciclo catalán el viernes antes de la votación de la resolución sobre la independencia de Cataluña. El Consejo de Ministros del Gobierno español, previa autorización del Senado, decretó el cese de todo el gabinete regional y la disolución del Parlamento Autonómico con la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre. Autoridades de seguridad informaron que a lo largo del recorrido, caracterizado por un ambiente festivo y reivindicativo, participaron más de 300.000 personas. Amigas y amigos, 6:43, hacemos nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. Seis y 48 minutos de la mañana. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, desmintió las imágenes publicadas en redes sociales con su nombre, donde supuestamente instaba a la oposición a inscribir candidatos para las elecciones municipales. Ocariz, mediante su cuenta en Twitter, informó que la publicación no la realizó la alcaldía de Sucre. Aclaró que otras personas lo realizaron con diversas intenciones y que está circulando desde la noche del sábado. Anunció que convocó una reunión a puerta cerrada con dirigentes vecinales para informar varios puntos. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, manifestó su apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente por haber ordenado la realización de elecciones municipales para el próximo mes de diciembre. Padrino aseguró que estos nuevos comicios apuntarán a un ambiente de paz social en democracia y con participación ciudadana. A su vez, el ministro destacó que en casi 2 meses, la Feria del Campo Soberano ha llevado alimentos a 848 localidades a nivel nacional y ha beneficiado a más de 1 millón de familias. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, solicitó al presidente de la República, Nicolás Maduro, refinanciar el pago de la deuda externa del país para atender con esos recursos la crisis económica por la cual atraviesa Venezuela. Borges señaló que el gobierno pretende pagar la deuda externa para cumplir con sus compromisos ante bancos internacionales en lugar de invertir en el país que atraviesa una profunda crisis con inflación de 3 dígitos y escasez generalizada. El parlamentario agregó que el Ejecutivo Nacional coteja pagar en el año 2017 más de 12.000 millones de dólares, lo que a su juicio podría ser utilizado para abastecer de comida y medicamentos a los venezolanos. Juan Carlos Dugarte, director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, informó que el trámite para recibir la prórroga del pasaporte será expedito, pues la misma solo requerirá el estampado de un sticker en el documento. Dugarte dijo que este elemento será estampado en la oficina que el tramitante elija. El mismo contará con todos los datos de la persona, así como elementos de seguridad para evitar su reproducción ilegal. Indicó que las personas podrán obtener dicha prórroga mediante su solicitud en la página web del ente seleccionando la opción pasaporte y cumpliendo con todos los requisitos requeridos para posteriormente indicar la oficina donde desee que llegue el documento. Vecinos y autoridades locales del municipio Los Alias acordaron participar en las elecciones municipales. Destacaron la importancia de preservar espacios políticos que garanticen el bienestar a los habitantes del municipio. Alberto Rebeto nos amplía esta información.
El alcalde de la jurisdicción, José Fernández, afirmó que atenderá el mandato de los salienses. Sin embargo, espera se define un candidato unitario por parte de la MUD. Todo el mundo dice que hay que participar porque no queremos que llegue un gobernante que llene a San Antonio de desidia, de economía informal, como vemos muchos municipios, y en ese momento estábamos hablando del municipio de Guaycaipuro, ¿no?, que hace 20 años era el municipio de la calidad de vida, y ve lo que le ha pasado hoy. Los participantes en la actividad aseveraron que es vital participar para garantizar la continuidad de una gestión que calificaron como exitosa en el resguardo de la calidad de vida de los habitantes del municipio. Nosotros los salienses siempre hemos sido bastante comprometidos con nuestra cultura democrática y con mantener nuestra cultura de sociedad engranada y de sociedad que lo da todo siempre por el desarrollo del país. Entonces considero que mantener el municipio y salir a votar es un acto democrático y al mismo tiempo es un acto de irreverencia que nosotros debemos seguir manteniendo. Nosotros no podemos seguir perdiendo lo que hemos construido. El alcalde del municipio de Los Alias, José Fernández, afirmó que no descartan realizar nuevos encuentros con vecinos para llegar a un mayor consenso. Sin embargo, en este primer encuentro realizado en el Teatro Municipal Vidal González, se acordó por unanimidad participar en el próximo proceso electoral. Desde el municipio de Los Alias de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. 6:52, hacemos una nueva pausa. En breve, volveremos con más información para ustedes. Seis y 55 minutos. Este domingo se encendió la llama de los Juegos Deportivos Bolivarianos 2017 que se disputarán en Santa Marta, Colombia, del 11 al 25 de noviembre. El ministro para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, fue el encargado de realizar la entrega de la llama al presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, quien asumió el compromiso de estos Juegos Bolivarianos. Para los países que asumimos la realización de los Juegos Bolivarianos, nuestro compromiso es muy claro. Lo decía el profesor Eduardo Álvarez, más allá de un evento deportivo, que para muchos puede tener mucha importancia, para otros a lo mejor no, es mantener vivo el ideario del libertador, de buscar que todos los integrantes de las naciones bolivarianas nos sintamos hermanos y nos integremos cada 4 años alrededor del deporte para recordarles a todos nuestros países que ese es un mensaje que debemos honrar y que nos debe mantener lejos de cualquier posibilidad de distanciarnos, porque lo que tenemos que hacer es mostrar nuestra unidad y nuestro poder como una sola fuerza. La llama fue encendida en la casa natal del libertador Simón Bolívar en el centro de Caracas. Se irá en un recorrido hasta Bogotá para posteriormente llegar a Santa Marta, Colombia. Por eso Santa Marta ha asumido en cabeza de su exalcalde Carlos Caicedo como el que solicitó la sede, y quien lo relevó en el cargo el doctor Rafael Martínez, a quien de paso debo excusar porque a última hora tuvo un inconveniente para acompañarnos hoy como era su deseo. Le han puesto todo el empeño en organizar lo necesario para que Santa Marta pase a la historia de los Juegos Bolivarianos como una de las ciudades que ha realizado una magnífica versión de estos Juegos. En estos Juegos Bolivarianos, la delegación de Venezuela estará conformada por figuras como Rubén Limardo, Yulimar Rojas, Robeylis Peinado y Joel Finol. Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira, señaló que acudirá a todas las instancias necesarias para solicitar los recursos y traspaso de correspondencias a la entidad andina. La gobernadora también aseveró que se reunirá con ejecutivos del sector privado para que conozcan las condiciones de la región y realicen un aporte a la tierra tachirense. Asimismo, les abrirá las puertas para que se enteren de las condiciones en las cuales el gobierno le entregó la gobernación. Gómez destacó que presentará un proyecto de salud de rehabilitación de los 9 pabellones del Hospital Central de San Cristóbal. En cuanto al presupuesto del 2018, señaló que se reunió con el equipo técnico, abogados, Dirección de Planificación y Desarrollo y la Dirección de Finanzas de la Gobernación para discernir los puntos de mayor importancia. Miles de seguidores de la Virgen de Chiquinquirá, patrona del estado Zulia, se congregaron este sábado en la Basílica para celebrar el momento de su bajada y para luego realizar una procesión por las principales calles de Maracaibo. La actividad inició con una Eucaristía oficiada por Monseñor Freddy Fuenmayor, para lo cual se dispusieron 4.000 sillas y una pantalla para facilitar la visualización de los peregrinos durante la misa.
El lugar fue resguardado por al menos 1.200 efectivos policiales para la seguridad de los más de 25.000 feligreses que esperaron en la Basílica de la Chiquinquirá la bajada de la Chinita y realizaron el recorrido de la patrona del Zulia por el casco central de la capital de la entidad. Este es uno de los eventos más importantes para los zulianos, evento que se realiza todos los años el último sábado del mes de octubre. Iniciamos nuestro recorrido para conocer lo que pasa en el mundo. Y lo hacemos en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump volvió a rechazar la investigación sobre sus lazos con Rusia que encabeza el fiscal especial Robert Mueller. Él pidió que se investiguen las irregularidades que a su juicio ha cometido Hillary Clinton. El primer mandatario estadounidense evitó referirse a la investigación en torno a Rusia, de la que se han formulado los primeros cargos sobre la supuesta injerencia de ese país en las elecciones presidenciales norteamericanas. Trump aseguró que los demócratas están usando una política malvada en su contra. En Somalia, al menos 27 personas murieron el pasado sábado en el ataque contra un hotel de Mogadiscio, reivindicado por los islamistas radicales Al-Shabaab. En Siria, cerca de 11 personas murieron este sábado tras el lanzamiento de misiles efectuado por las fuerzas gubernamentales sirias contra las localidades de Hamuriya y Sabka, en Guta Oriental, al noreste de la capital, Damasco. La 18ª depresión tropical de la actual temporada en el Atlántico se intensificó este domingo hasta convertirse en la tormenta tropical Philip, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En Rusia, miles de rusos participaron este domingo en la célebre Plaza Lubyanka de Moscú, donde estaba la sede del Comité para la Seguridad del Estado, en un acto de homenaje a las víctimas de las purgas estalinistas. Bienvenidos a Vida y Salud. Un niño no sabe lo que es tener una buena visión si nunca la ha tenido. Los responsables de su salud visual son sus padres y los adultos que lo acompañan en su día a día. Por esto se debe prestar especial atención a cualquier señal que indique un posible defecto ocular. Si nosotros detectamos algún problema en los primeros años de vida y colocamos los lentes adecuados, evitamos que el niño tenga una baja visión en el futuro, ¿ok? Y que se acostumbre a ver bien. Existen muchos niños que, por ejemplo, no ven por un ojo. Entonces enfocan con el ojo sano. Y el cerebro, si no recibe imágenes de ambos ojos, después no se acostumbra a enfocar por el ojo que ve peor. La afección más común en recién nacidos es la obstrucción de las vías lagrimales y a partir de los 2 años pueden comenzar a presentar miopía, hipermetropía o astigmatismo. Pero ¿cómo puede usted reconocer si su hijo está presentando alguna patología visual? Si observa que el niño guiña los ojos para enfocar bien, es probable que tenga miopía. Los dolores de cabeza están asociados a la hipermetropía. A pesar de que lean y copien bien al final de la tarde, pueden presentar un leve malestar. Los ojos rojos y frotarse con frecuencia puede estar asociado al astigmatismo. Los niños con esta patología hacen un esfuerzo para enfocar bien y eso les produce picazón, lo que los convierte en frotadores compulsivos. Cuando generalmente el papá se da cuenta, generalmente es muy tarde, generalmente es cuando empiezan primer grado, donde los maestros se dan cuenta que los niños se acercan al pizarrón porque no pueden copiar desde atrás, o porque el niño empieza a decir que tiene dolor de cabeza, o a frotarse mucho los ojos, pero eso hay que detectarlo antes de que el niño tenga síntomas, y por eso lo ideal es cumplir con la norma de la Organización Mundial de la Salud de llevar al niño al año de edad. Así no sepa leer, por supuesto, a esa edad no saben ni hablar, y nosotros podemos determinar desde que el niño nace cuánto tiene de refracción. Por ejemplo, podemos saber que un recién nacido es miope. La detección y el tratamiento temprano de cualquier patología es lo ideal. Recuerde que el primer chequeo oftalmológico debe hacerse entre los 9 meses y el año de edad. Soy Yoheis Adrián y será hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Nos corresponde hacer una nueva pausa. Al regreso, en la entrevista a Venevisión nos acompaña el constituyente Earle Herrera. Con él conversaremos al regreso. Andrés Tobar necesita con urgencia Microcer de 8 miligramos o 16 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0412-988-8245. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno.
un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Como lo anunciamos, hoy en Entrevista de Venevisión estamos listos para conversar con Earle Herrera. Él es constituyente. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a comenzar de lo externo a lo interno. Esa declaración del llamado Grupo de Lima en Toronto, manifestándose en favor de la liberación de los denominados presos políticos, del cese de las inhabilitaciones y de las restricciones a su libre circulación, que además fue manifiestamente apoyada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece? Mira, pasaríamos toda la mañana hablándote de los problemas internos peores que los que tiene Venezuela, de cada uno de esos 12 grupos, de esos 12 países que conforman el llamado Grupo de Lima y donde llevó la voz cantante Canadá, un país que no es de Latinoamérica, pero que le gusta meterse, como si fuera una especie de subimperio por delegación del imperio. De manera que nosotros creemos que lo que tiene que hacer cada uno de esos países es respetar la soberanía de Venezuela como Venezuela respeta la soberanía de cada uno de ellos. Son países con cancillería metiches y Venezuela realmente hace rato es un país soberano. Ahora que habla usted de soberanía, también Luis Almagro, el secretario general de la OEA, se pronunciaba sobre las elecciones. Dice que en Venezuela no puede haber más comicios porque no tienen garantías y que de hacerse tendría que ser con observación internacional, sobre todo de la OEA. Mire, eso lo resumí yo en una crónica en la que hablaba un chavista y un opositor, y el chavista decía, a ese infeliz parece que nos cayó del cielo. Y el otro decía, y a nosotros nos lleva por el camino del infierno, porque los consejos que dan siempre nos mandan para la calle de la amargura. Si la oposición le sigue oyendo los consejos a Almagro, pues no le arriendo la ganancia. Celebrar las elecciones municipales justamente ahorita en diciembre, esa propuesta que hizo el constituyente Francisco Ameliach y que fue acogida por el CNE, ¿tendría un trasfondo político por el mal momento en el que atraviesa la oposición venezolana? ¿Sería rédito para el gobierno? Bueno, las elecciones en sí son políticas. O sea, tienen todas, son un acto político y las deciden pues los partidos políticos. La oposición realmente no solicitó esas elecciones cuando debía, pero esas elecciones están dentro del cronograma electoral, como nos anunció el CNE. ¿Qué piensa sobre cómo iría la oposición agrupada en Mesa de la Unidad Democrática a esos comicios? Justamente hoy se abre el lapso de postulaciones en línea. Ya, por ejemplo, Voluntad Popular y Primer Justicia han dicho que no piensan ir. Causa R también se sumó a esta posición. Sin embargo, Avanzada Progresista dice que sí, que hay que participar. ¿Cómo ve usted desde afuera esto? Bueno, yo creo que realmente abandonar los espacios no es lo más recomendable en política y eso es lo que están haciendo. Yo no debería decir esto como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque si se están zumbando por un barranco, yo lo que debería es ayudarlo. Sin embargo, le estoy diciendo que ese no es el camino. Le voy a recordar una frase que usted mismo dijo a propósito de los resultados de las elecciones recientes del 15 de octubre. Usted decía, la oposición está en deuda con sus bases y con su pueblo. ¿Qué ocurrió después del 15 de octubre? ¿Qué pasa con la coalición Mesa de la Unidad Democrática? ¿Se agotó? ¿Debería dar paso a otro tipo de forma de reunión, de lucha en contra del gobierno nacional? Mira, los abogados tienen una expresión, un lugar común que dice a confesión de parte, relevo de pruebas. Si tú escuchas los que dicen todos los factores de la oposición entre ellos mismos, parece que la Mesa de la Unidad pues tiene todo menos unidad. Entonces, pienso que como alianza cumplió una etapa y debemos ayudarla a que tenga una tranquila extrema-unción. Hasta para el propio gobierno nacional sería beneficioso que ellos se reorganizaran, se refundaran. Yo creo que sí. Mira, pienso que en los regímenes democráticos la oposición sirve para calibrar en las elecciones al propio gobierno. Nosotros vamos a unas elecciones municipales y nuestros candidatos, si nadie de la oposición va, pues tienen el mandado hecho sin que haya esa evaluación con un candidato opositor. Pero ellos realmente han renunciado a ese papel que le corresponde, que es el de hacer oposición. Han dicho cualquier cosa, salidas, golpes, guarimbas, menos una oposición democrática. Levantó mucho ruido, algo que usted hizo en septiembre, que fue cuando puso su cargo a la orden en la comisión dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Usted decía que no lo escuchaban. ¿Eso sigue siendo así? ¿Se corrigió? No, me están escuchando y me han escuchado muy bien. Siempre me han escuchado. Creo que
se exageró un poco mi expresión a la luz de un artículo que leí de una columna periodística. Pero bueno, tuvo su efecto y realmente eso dirimimos nuestras posiciones dentro del gran polo patriótico y todo va bien. En su carácter justamente de constituyente, esta instancia fue ofrecida como la solución. Se prometió la paz aparentemente llegó, o por lo menos se terminó ese ciclo de protestas de calle, una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente. Pero, ¿usted cree que todavía la constituyente puede estar en deuda con los venezolanos en relación con el aspecto económico? Bueno, en primer lugar, no es que se logró la paz aparentemente, se logró realmente. Veníamos precedidos de una ola de violencia que dejó más de 130 personas fallecidas y más de 800 heridos, y a eso la Asamblea Nacional Constituyente, su elección, le puso coto. O sea que eso se logró en la realidad. Y en el proceso económico, cuyo ritmo, ya yo lo decía, en esa oportunidad es más lento que el político, el presidente Maduro y el gobierno del presidente Maduro seguimos trabajando frente a una agresión económica internacional. El gobierno de los Estados Unidos, los gobiernos de la Unión Europea se han propuesto, como con el Chile de Allende, lo hizo Nixon y Kissinger, hacer chillar la economía venezolana. Estamos combatiendo contra esa agresión y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuándo podrían ser palpables los primeros resultados cuando el Sendas de la Federación Venezolana de Maestros anuncia una canasta básica ya por encima de los 2.400.000 bolívares? Bueno, mira, yo creo que se está trabajando fuertemente en eso. A mí no me gusta hacer anuncios, y menos en una materia donde no soy precisamente un vaquiano, que es la materia económica. Cuando usted decía que el Furrial pudiera tener la misma importancia que Sabaneta, ¿a qué se refería? ¿Es posible una candidatura presidencial de Diosdado Cabello? Mira, pero yo ahora pienso que también el Tigrito podría tener la misma importancia histórica que Sabaneta. Yo nací en el Tigrito. O sea, que usted abiertamente tendría también una aspiración presidencial. No, lo que he dicho es una metáfora, que podría llegar a la misma, a San José de Guanipa, el Tigrito podría llegar a tener la misma importancia histórica que Sabaneta, y yo realmente se lo deseo enormemente de todo corazón. Como ha circulado por allí, ¿sería posible que adelantaran también la fecha de las elecciones presidenciales, quizá para el primer trimestre del año que viene? El año que viene es el proceso que está en el cronograma de las elecciones presidenciales. Pueden ser en diciembre, pueden ser antes, pero está dentro de lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso será una decisión que tome el Consejo Nacional Electoral con el gobierno, la Asamblea Nacional Constituyente. Amanecerá y veremos, como dijo un filósofo adeco. ¿El Partido Socialista Unido de Venezuela estaría listo para un anuncio de elecciones presidenciales en cualquier momento? El Partido Socialista Unido de Venezuela siempre está listo dentro de un escenario político dinámico, cambiante, frente a una oposición realmente que recibe órdenes de afuera, y cualquier orden que se les dé desde los Estados Unidos, de la Unión Europea, o de esa persona a quien no deberían escuchar porque los lleva por la calle de la amargura, que es Luis Almagro, nosotros estamos listos para darle respuesta. En un ejercicio de hipótesis, ¿quién sería el abanderado de la oposición? El abanderado de la oposición. Para unas presidenciales. Mira, eso parece que lo tenían claro entre 3 o 4 personas antes de las elecciones regionales. Después de las elecciones regionales es imprevisible lo que puede ocurrir en ese aquelarre en que quedó convertido la Mesa de la Unidad Democrática. Ellos hablan incluso de adelantar unas primarias para estar listos de una vez. ¿En la oposición? Sí. Mira, las primarias se hacen cuando realmente hay unidad y se busca dirimir por la vía democrática, pero en esas primarias que hicieron en algunos estados, lo que se dijeron, allí tienen los resultados. O sea, los trapitos que se sacaron le dieron como resultado pues, que apenas lograron 5 gobernaciones, de las cuales la Cuarta República se quedó con 4. ¿Cuál sería el título de la situación política actual que vive Venezuela si le pidiera que fuera en crónica o en poesía? ¿En crónica o en poesía? Elija, o en las dos, en los dos géneros. Bueno, primero que la constituyente sí va y está yendo, y que el proceso constituyente, el poder originario, buscará las grandes soluciones que necesita el país. ¿Y si le pidiera más bien en poema? Bueno, si me lo pidieran usted en poema, yo tendría que recurrir, sería a Pérez Bonalde, que le cantó a la patria, o a Andrés Bello. Tenemos un minuto final y yo quisiera que le dijeran un mensaje tanto a los seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela como a los de la Mesa de la Unidad Democrática,
con miras a estas elecciones municipales que ya están pues prontas a ocurrir, y de un lado como de otro han coincidido en que la abstención no sería un instrumento de lucha o no sería la mejor opción. Bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, mi opinión, mi palabra en este momento es que siga por la ruta que nos ha trazado el presidente Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente, que escuche la voz del poder originario, que es el poder del pueblo. Y a la oposición también le podría yo decir que no siga por ese camino porque le va a ir mal. Pero como yo quiero que siga por ahí, le digo, vayan adelante, como dicen los adecos, adelante a luchar miliciano, y lo dicen frente a un barranco, y por ahí se van. Gracias por haber venido la mañana de hoy a conversar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, a Venevisión, y bueno. Así despedimos esta entrevista a Venevisión con Earle Herrera, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Venimos al regreso con más de la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Niña de 2 años requiere con carácter de urgencia el antibiótico ceftriaxona pediátrico endovenoso. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0416-605-8150. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz inicio de semana, soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos revisando las noticias del séptimo arte con el estreno en nuestro país de la tercera entrega del Dios del Trueno de Marvel, Thor Ragnarok. Thor es tomado como prisionero en el otro lado del universo sin su poderoso martillo, por lo que tendrá que correr contra el tiempo para volver a Asgard y detener el Ragnarok, la destrucción de su hogar y el fin de la civilización asgardiana, que se encuentra en manos de una poderosa amenaza, la despiadada Hela. Pero primero debe sobrevivir a una competencia letal de gladiadores que lo llevará a enfrentarse con su aliado y compañero de los Vengadores, el increíble Hulk. Y para los amantes del suspenso llega la película Línea Mortal al Límite. 5 estudiantes de medicina, obsesionados con el misterio de lo que hay más allá de la muerte, se embarcan en un experimento audaz y peligroso, deteniendo sus corazones por cortos periodos de tiempo, llegando así a conocer lo que ocurre al pasar la línea mortal. A medida que sus experimentos se vuelven cada vez más peligrosos, cada uno de ellos es atormentado por los pecados de su pasado, provocados por las consecuencias paranormales. Cerramos con talento nacional y el documental de la superbanda de Venezuela, Guaco. Semblanza, bajo la dirección de Alberto Arbelo, cuenta sus inicios y vivencias con interesantes testimonios de aquellos que los vieron crecer. Una mirada cercana de la mano de su líder, Gustavo Aguado, nos presenta un gran laboratorio musical. Luego de 5 nominaciones, han ganado un Grammy y su energía está más viva y vigente que nunca. Una gira por las ciudades más importantes de Estados Unidos y Japón confirman que Guaco se ha convertido en un fenómeno internacional. Escucha la música de Guaco. Hay una complejidad. Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros y los espero en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Y seguimos insistiendo con que es buena opción. Y tengo que decir que cumplí la promesa, vi Semblanza de Guaco. Falto yo nada más. Bueno, cumple. Sí, señor. Vamos a finalizar esta emisión matutina de su noticiero Venevisión. Ya se está riendo por allá Juan Francisco del Corral. ¿Tú vas a cumplir, Juan Francisco? No, señor, todavía falta. ¿Qué pasa a ti? Tú aquí todos somos guaqueros. Tienes que ir a ver Semblanza. Ah, ya. Yo pensé que era de años. Ah, no, de años no hablemos. Ya hay bastante cumplido. Así ponemos punto final a la emisión matutina. Quedan con 30 minutos más de información gracias a Primer Contacto. A ustedes, gracias por acompañarnos. Feliz inicio de semana y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.